Un fuerte aplauso. Antes de comenzar, me imagino que alguien lo hará luego, pero yo quiero felicitar de todo corazón al comité organizador de este evento. Han hecho una tarea excelente. Y también a ustedes, a cada uno de ustedes. Me ha causado una impresión muy positiva el ver el interés de ustedes por aprender, las preguntas, la responsabilidad en la asistencia. Y le decía a alguien anoche que sus pastores, estoy seguro, están orgullosos de ustedes. Y yo lo sé porque si yo fuera el pastor de ustedes, yo estaría muy orgulloso de ustedes. Así que sigan así. Y si lo que hemos cantado esta mañana es cierto, hay esperanza para la sociedad latinoamericana. Hemos estado hablando de cristianos en el Areópago. En primer lugar, tomamos como modelo bíblico y de ahí partimos el incidente en Hechos 17 donde el apóstol Pablo se enfrenta a unos intelectuales en Atenas. Ayer hablamos de las filosofías actuales, de cómo hemos llegado a vivir una sociedad como la nuestra. Hicimos un rápido repaso de las tendencias filosóficas en los últimos siglos y cómo éstas han afectado la forma de pensar hoy. La parte 3 y 4, que es la que yo me propongo cubrir esta mañana, tiene que ver a la luz de esas realidades, del ejemplo de Pablo por un lado y de las filosofías actuales por otro, ¿qué podemos hacer nosotros como testigos de nuestro Señor? Yo reconozco que habrá puntos en la presentación que haré que requerirían mayor explicación. Gracias. Que requerirían mayor explicación. Obviamente por motivo del tiempo no se podrá hacer. Pero aunque todo no pueda hablarse, uno de los objetivos míos esta mañana es que ustedes sepan que para todas esas preguntas que tú tienes en tu corazón, y aquellas preguntas que tus amigos y amigas te hacen en la escuela y en la universidad, para todas ellas hay una buena contestación. Cuando yo vine al Señor a los 17 años, vine después de un periodo yo le llamaba ateísmo, pero yo no sabía ni lo que era eso, pero definitivamente a pesar de ser criado en la iglesia cristiana, dejé de creer en la Biblia, dejé de creer en la palabra de Dios, y tenía, como la mayoría de los jóvenes en esa etapa de la vida, innumerables interrogantes que yo pensaba que no tenían contestación porque nadie a mi alrededor me las estaba contestando. Por eso es que cuando me convierto a Jesucristo hace casi 40 años, he crecido con la carga, la preocupación de que los jóvenes especialmente sepan que hay contestación a esas preguntas. Si alguien a tu alrededor no las tiene, alguien las tiene. Si tu pastor puede ayudarte, sería fabuloso. Si no, hay muchas formas de tener acceso a la información para contestar las preguntas. Algo de eso hablaremos hoy, pero repito, por causa del tiempo iremos un poco rápido porque para mí es muy importante tocar el último tópico, el de testigo de Dios, con el cual terminaremos. Me gustaría que vieran la primera. Este señor se llama Bertrand Russell. Creo que lo mencioné ya anteriormente. Bertrand Russell fue uno de los ateos más distinguidos del siglo XX, inglés, un matemático de excelencia. Ateo consumado. Y a él lo entrevistan una vez, creo que fue en los Estados Unidos, y le dijeron: Dr. Russell, ¿qué pasaría si cuando usted pasa la eternidad se da cuenta de que Dios existe? ¿Qué usted le diría a Dios? Y él dijo: yo le diría a Dios que no me dio suficientes evidencias para creer en Él. Un personaje al cual también mencioné ayer, Blaise Pascal, sin embargo, dice lo siguiente: Dios nos ha dado evidencia suficientemente clara para convencer a aquellos con un corazón abierto. Y esto es muy importante, pero suficientemente vaga, de modo que no obligue a aquellos cuyos corazones están cerrados. Lo que está diciendo Pascal es lo que la Biblia enseña, que el que tiene la voluntad de creer, puede creer. El que se cierra a la posibilidad de creer, muy difícil hacerlo creer. Ni siquiera Dios quiere obligarlo, pero toda la evidencia, dice Pascal, está ahí para el que desea. Y esa evidencia está resumida en lo que yo llamo los 4 testigos de Dios.
Porque Dios no se ha dejado sin testimonio. Dios ha provisto para que la humanidad pueda, a través de diferentes medios, entender, comprender, creer que Dios existe, que Él es real. Estas 4 que menciono son la creación, las Escrituras, la persona de Jesús y la iglesia. Ahora, la siguiente. Si es cierto que Dios ha dejado estos testigos para que convenzan, para que den evidencia a la humanidad de su existencia, ¿cómo es que hay gente que no cree en Él? Y aunque en la mayoría de las poblaciones de Occidente el número de ateos se evaluaba antes como estando en el 5%, hay quien dice que ha subido al 15%. No tengo la seguridad sobre eso. Pero sí, en algunos ambientes, especialmente en el ambiente académico, abundan más proporcionalmente las personas que dicen no creer en Dios o que son agnósticos, como hablamos ayer. ¿Por qué? Porque ante el testigo de Dios de la creación, de esta maravilla que uno mira y solo de por sí inspira asombro, ¿no? Ver un cielo estrellado, y ahora que sabemos más sobre ese firmamento, sobre ese infinito aparente de billones y billones de galaxias y estrellas, nos inspira a decir, debe haber un creador. Dios existe. Por eso es que el salmista dice, cuando veo los cielos, obra de tus manos, etc. Ahora, la sociedad, esa sociedad cuyo desarrollo intelectual repasamos ayer, ha contestado de esta forma. Es que hay un proceso evolutivo que ahora ya no se trata solo de la raza humana, sino incluso del universo, de los planetas, a través de un proceso impersonal y materialista, que es responsable de que este planeta esté aquí, entre otras cosas, y de que nosotros estemos aquí. Dios no es necesario. Así que ese testigo de Dios es en alguna manera anulado, digamos, por el concepto de la evolución en todos sus aspectos. Ante la Biblia y la verdad de la Biblia como un libro especial, que lo es, la respuesta tristemente ha venido de dentro del campo de la iglesia a través de un proceso que se llamó de desmitificación. El proceso de la que llamamos a veces la teología liberal comienza con fuerza en el siglo XIX y se extiende hasta el XX. Y básicamente, entre otras cosas, dice que la Biblia es un libro en realidad como cualquier otro, que está lleno de historias y de mitos culturalmente condicionados, y que la verdad que emana de ellos no es necesariamente absoluta. Y esto algunos lo llevan incluso hasta el Nuevo Testamento. Así que ahí está el segundo testigo de Dios, las Escrituras, la palabra de Dios, pero esta sociedad dice, no es necesario creer en Dios por la Biblia. El tercer testigo de Dios, y por supuesto el más contundente de todos, es Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cómo es posible que una persona como Jesús, cuyas credenciales principales repasaremos rápidamente en unos minutos, sea ignorado a la hora de creer en Dios? Porque en su diálogo con sus amigos tengan la libertad de amorosamente, cuando surjan estas discusiones donde hay preguntas, algunas de ellas difíciles de contestar, amorosamente llévenlos a considerar la persona de Jesús. Porque Jesús, Dios encarnado, que vino a mostrarnos cómo es el Padre, a través de su vida, a través de sus enseñanzas y por supuesto a través de su poderosa resurrección, ha dejado una marca en la historia de la humanidad y en el mundo, que grita que Dios existe, que Dios es real. Y considerado imparcialmente, por lo menos una persona honesta tendrá que plantearse la posibilidad de que Dios sí existe, solo por la figura de Jesús. ¿Qué han hecho con Jesús? Ha sido reinterpretado. Y de nuevo, tristemente, esto viene principalmente de dentro de la llamada Iglesia de Jesucristo. No les voy a dar detalles, pero en la década de los 80 y de los 90, un grupo de llamados teólogos cristianos se reúne para hacer lo que se le ha llamado la tercera búsqueda del Jesús histórico, y el resultado de esa supuesta búsqueda es un evangelio donde solo el 19% de lo que Jesús dice en los nuestros de verdad lo dijo, según ellos. Y es una figura para nosotros extraña. Dice uno de ellos, Jesús era un paisano, un hombre de campo que ni siquiera sabía leer y escribir, entre otras cosas. Otros dicen era un filósofo, otros era un político frustrado, etc. Y eso, repito, de dentro de la iglesia de Cristo. Y que la imagen que nosotros predicamos de Cristo es una imagen fabricada por la iglesia posterior a la muerte de nuestro Señor. Y eso es lo que ha ocurrido, y por eso ese testigo de Dios en la persona de su Hijo Jesús ha sido opacado. Y el cuarto es la iglesia de Cristo.
Así como Cristo Jesús es el más poderoso de los testigos, se supone que la iglesia de Dios sea el más relevante, el más accesible de los testigos de Dios. Se supone, queridos jóvenes, se supone, y eso es una enseñanza que no es solo del Nuevo Testamento, la podemos llevar atrás hasta el Antiguo Testamento, el propósito de Dios con Israel y ahora el propósito de Dios con la iglesia, es que cuando el mundo nos vea, tengan que preguntarse por qué esa gente es así. Que por nuestra conducta, el amor, una escala ética diferente por demás a la de ellos, tengan que preguntarse qué tiene esta gente, qué es lo que los ha hecho así. Pero de nuevo, nosotros mismos, a veces en eventos trágicos registrados en la historia, y siempre nos mencionan las cruzadas, nosotros mismos hemos ayudado a descalificarnos. Y más contemporáneamente, el mal ejemplo de muchos cristianos, figuras públicas o a veces hasta de congregaciones, en sus dinámicas, en sus divisiones, en sus luchas y peleas a veces abiertas al público, hemos descalificado, nos hemos autodescalificado y así eliminando la posibilidad de tener acceso a ese Dios a través de su testigo más cercano, la iglesia de Jesucristo. En la siguiente vemos el texto que quizás ustedes han oído escuchar varias veces o han leído incluso, donde el apóstol Pedro nos explica que nosotros tenemos una responsabilidad. Leo el texto. Dice, y estad siempre preparados para presentar defensa, apología, con mansedumbre y reverencia a todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 4 palabras que nos definen nuestra responsabilidad. Primero, siempre. Debemos estar constantemente preparados para. 2, defender el evangelio. Hay quien dice que a Dios no hay que defenderlo y por supuesto que a Dios no hay que defenderlo, pero Dios nos ordena a través de su palabra dar explicación de por qué nosotros creemos. Tercero, esa defensa tiene que ser mansa. No queremos avasallar a nadie con nuestras palabras ni nuestros argumentos. No queremos mostrarle a nadie que creemos que somos más inteligentes que nadie. Estamos preocupados por su vida, porque sabemos que no hay manera más buena para vivir que aquella al lado de Dios. Eso es lo que nos mueve. Pero el cuarto elemento de esta orden de Dios, para mí es muy importante porque dice a todo aquel que os demande razón de la esperanza, etc. Se supone, como ya dije hace unos minutos, que el tipo de vida que nosotros vivamos sea suficiente para que la gente nos pregunte. ¿Por qué eres así? ¿Por qué piensas así? ¿Por qué ante esta oportunidad quizás de hacerte de dinero la rechazaste porque iba contra unos principios que yo no entiendo? Ese tipo de cosas. Se supone que entonces la gente nos pregunta. Y si la gente no nos pregunta es porque no está viendo suficiente diferencia en nosotros. Y eso es de preocupar. La naturaleza como testigo de Dios, la creación. Existe Dios. La próxima, por favor. Tenemos que entender de entrada que es imposible demostrar la existencia de Dios a través de argumentos. O sea, no hay un argumento tan y tan sólido que de por sí sea suficientemente fuerte para convencer a nadie de la existencia de Dios. Lo mismo es cierto para lo contrario. No es posible demostrar la no existencia de Dios. Así que frente a una persona que no cree, llámese ateo o agnóstico, estamos en igualdad de condiciones. Él tiene unas evidencias supuestas para decir que Dios no existe, nosotros tenemos unas para creer que Dios existe. Y algunas de esas las repasaremos hoy. Así que es imposible, pero contrario a lo que decía Nietzsche hace, 150 años, la idea de Dios y la preocupación del pueblo, de la raza humana por Dios no ha decaído, antes ha aumentado. Se decía al despunte del siglo XX que todos los adelantos científicos iban a crear el cielo en la tierra, con los adelantos, con la tecnología, con la cura para todas las enfermedades, con la armonía y paz entre todos los hombres. Y a eso le siguieron 2 guerras mundiales responsables de la muerte de unos 70 millones de personas. Y las ilusiones se convirtieron en desilusión al ver la realidad humana y que la ciencia y la tecnología no lograron traer el progreso que habían anunciado y que tampoco esa creencia en Dios había desaparecido.
De hecho, entre los círculos filosóficos, estamos hablando ahora de lo poco que yo conozco de la Asociación de Filósofos Norteamericanos, el capítulo de los que son cristianos ha aumentado significativamente. Y no solo eso, sino que el tema de la existencia de Dios ha vuelto a resurgir como tema de discusión. No es un tema que se ha acabado, es un tema sólido en su argumentación. Y eso debe hacer pensar a cualquier no creyente. El tema del diseño y de los orígenes, que mencionaremos quizás un poco más adelante, ha hecho recapacitar a personas, a pensar si de verdad su posición es la más correcta. Y daré un ejemplo concreto en 2 minutos. Y es en 1 minuto, en 15 segundos. Vamos a pasar la próxima. Este señor se llama Anthony Flew, murió recientemente. Anthony Flew, para que tengamos una idea, era el ateo más reconocido en términos de debatir en contra de la existencia de Dios en el mundo. Quizás no era el mejor, pero era el más conocido. Escribió innumerables obras demostrando que Dios no existe. Pues hace unos 4 o 5 años, unos 2 años antes de morir, publicó este libro donde dice: sí hay Dios, there is a God. Ahora, no es que se convirtió a cristiano, no es que aceptó a Jesucristo como su Salvador. Lo que pasó a este hombre, recuerden por favor, el ateo más reconocido en los Estados Unidos y en buena parte del mundo, el que estaba presente en todos esos grandes debates donde se argumentaba la existencia de Dios. Este hombre, a través de la idea del diseño, a través de comprender que lo intrincado, lo complicado de este universo no puede explicarse de otra manera, sino porque hay un creador detrás, se convenció de que Dios existe. Ahora, ¿por qué esto es importante para nosotros? Porque aquí está una figura emblemática, por lo menos lo era hasta entonces, porque luego que dijo estos pronunciamientos, en mi país dicen cayó en la página de Cheo. Eso quiere decir, se convirtió en el hazmerreír de la comunidad filosófica. Este señor dice, no, es que hay suficiente evidencia para creer en Dios. Y ahora yo creo en Dios. Claro, el Dios en el que él creía era más un Dios deísta, ¿no? De estos que crean y dejan la creación a su suerte. Pero el cambio en su vida es significativo. Así que cuando nosotros hablamos a los amigos llamados que se identifican como ateos o agnósticos, tenemos que recordarles que en el mundo intelectual hay un resurgir del tema de la discusión con respecto a la existencia de Dios y que aún una persona como Anthony Flew reconsideró su posición. Tuvo la honestidad de hacerlo, aunque lo acusaron de senil y que por eso era que había cambiado de opinión. El tema del diseño y la creación, la próxima. Lo único que podemos decir, por el asunto del tiempo, es que el Big Bang, y no vamos a discutir los méritos de una teoría que de hecho tiene muchos méritos como teoría, pero el Big Bang no es la respuesta al origen de todo. A veces uno lee los artículos de los físicos y oye a este señor Stephen Hawking, este genio físico, y uno dice, Señor, ¿por qué no pueden ver lo que para nosotros es tan obvio? En esta teoría llegan dando marcha atrás en el tiempo hasta este punto específico, anormal, una singularidad le llaman ellos, donde toda la materia del mundo está concentrada en un puntito más pequeño que un protón y de momento explota y bla, bla, bla. Cuando en el año 92 aproximadamente se anuncian los resultados de un estudio muy bien hecho, muy bien realizado, donde aparentemente ya dicen definitivamente el Big Bang existió. En el campo de la ciencia había una fiesta y parte de los que estaban celebrando la fiesta era porque estaban diciendo ya tenemos una explicación para la existencia del universo que no necesita a Dios. ¿Se acuerdan el comentario de Richard Dawkins ayer, no? Darwin nos ha permitido ser un ateo intelectualmente satisfecho, pues algo como eso. Pero no se dieron cuenta de que lo que ellos estaban diciendo es lo que los cristianos hemos estado diciendo por 2000 años y los judíos por 6000, que el universo tiene un origen, que tuvo un principio, que no ha existido siempre. Alguien con algo de humor en un rotativo español decía, tanta cosa con el Big Bang y quizás, quién sabe, eso fue tan solo el chasquido de los dedos de Dios. Lo que nosotros hemos dicho siempre es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y alguien diría, sí, pero ¿de dónde vino Dios? Y yo te digo, ¿de dónde vino ese puntito? ¿De dónde vino esa singularidad? ¿De dónde vino esta materia o energía?
Porque afirmar que ha existido siempre tiene unos problemas filosóficos que no podemos contemplar o evaluar hoy. O sea, decir que la materia ha existido infinitamente en el tiempo no es tan sensato como suena. Y allí de nuevo estamos igual con los ateos. Nosotros creemos en un ser que es eterno. Ellos creen en una materia que es eterna, con todos los problemas que eso puede traer. Este es el origen de la vida. Por más que digan los queridos amigos científicos que no creen en la creación, no hay una explicación científicamente demostrada sobre cómo se originó la vida porque nadie lo ha podido reproducir. Y esos últimos experimentos que salieron a la luz de que se creó la primera bacteria, lo que se hizo fue copiar la creación de Dios, copiando el DNA para aquellos de ustedes que están familiarizados con la historia. Ni siquiera el origen de las especies puede ser explicado adecuadamente por la teoría de Darwin, como muchos científicos no creyentes están evaluando. Y este es el tema de lo que se llama el principio antrópico. Suena feo, pero no es tan feo. Principio antrópico lo que dice es que este universo nuestro manifiesta unas evidencias en su diseño que permiten de manera casi exacta que exista la vida humana. La lista es larga de constantes científicas que si variaran en un poquito la fuerza de gravedad entre ellas, la fuerza del campo magnético de la Tierra, entre otras, la distancia de la Tierra al Sol, la distancia de la Luna a la Tierra, etc. Si esas constantes variaran tan solo en un pequeño porcentaje, era imposible que la vida humana existiera. ¿Cuál es la explicación que nosotros damos? El diseño de un Dios inteligente. El diseño que es aparente se puede demostrar como real, y no quiero quizás complicar demasiado la presentación, pero la evidencia cuando se analiza, y estamos hablando sin apasionamientos religiosos, se analiza desde el punto de vista científico y matemático sobre todo, apunta en la dirección de que es imposible que todo esto que nos rodea haya venido a existir simplemente por el azar. Y de la complejidad irreductible o irreducible no voy a decir nada porque eso es un poco más complicado de explicar. Ahora, lo que casi nunca se nos dice, especialmente en esos diálogos con maestros y amigos en la escuela o en la universidad, las personas que no creen en Dios y que creen que hay esta lucha entre la ciencia y la religión y que las personas que somos cristianos no queremos saber de la ciencia y que nosotros somos un estorbo al desarrollo de la ciencia, pues esas personas deben saber, número uno, que la ciencia se desarrolló en la parte del mundo con creencias cristianas. No fue en la China, no fue en el mundo del hinduismo ni del budismo. Ha sido en una cultura permeada por la enseñanza cristiana. Porque solo la enseñanza cristiana provee los parámetros para tú acercarte a la realidad y decir, yo puedo estudiar esa realidad. En el caso del hinduismo muchas veces dirían, ¿qué realidad? Todo es una ilusión. O sea que pensamientos básicos que nosotros damos por sentado en la cultura occidental hoy en día, la hemos heredado de la fe cristiana, ni siquiera de los filósofos griegos. Y eso ha permitido el desarrollo de la ciencia. Segundo, muchos de los grandes científicos sobre los que se ha fundamentado el desarrollo de la ciencia moderna eran creyentes. Mencioné a Pascal, Kepler, o Keplero, Newton y tantos otros. No eran creyentes evangélicos que levantarían sus manos cantando un coro, pero eran creyentes en Dios. Y para ellos no había ningún problema entre admirar la magnificencia de un universo y aceptar su creador con sus convicciones científicas. Y tercero, hoy en día, muchos grandes científicos son creyentes, son cristianos. Quizás el nombre de Stephen Collins les suena. El doctor Collins fue la persona escogida para dirigir el proyecto del genoma humano, el sacar todo el mapa genético del ser humano. Pues quien dirigió ese proyecto es creyente, enseña escuela bíblica en su iglesia. Pero eso no lo dicen, pero es así. ¿Y qué sobre la Biblia? Podemos confiar en ella. A veces las personas cuando hablan mal de la Escritura, por supuesto que tienen motivaciones particulares, pero en la mayoría de los casos no son personas que se han sentado a considerarlo seria y tranquilamente. La próxima vez que alguien te diga que cree que la Biblia es un libro como otro cualquiera, dile, ¿has leído por lo menos el Nuevo Testamento? Y luego que termine de tartamudear,
Tú le regalas un Nuevo Testamento y le dices, comienza por el Evangelio de Juan, a ver qué te parece. El doctor Michael Grant, un historiador no creyente, escribió lo siguiente: aun cuando el interés primario de los autores de los evangelios era espiritual, viniendo la historia después, la iglesia cristiana siempre se ha preocupado, más que cualquiera de sus rivales, o sea, de las otras religiones, con la idea de que la vida de Jesús fue historia. Y con buena razón, ya que el cristianismo es la única. La fe cristiana está anclada en la historia, en ese momento donde se registra la existencia de una persona real de carne y hueso llamada Jesús, que vive, que hace milagros, que enseña, que habla sobre sí mismo, que habla sobre el reino de Dios, que muere y resucita. Eso está ahí anclado en la historia. Nosotros los cristianos no tenemos ninguna duda en ir a la historia para verificar eso. Y específicamente la próxima con respecto al Nuevo Testamento, quiero decir 3 cosas. Yo sé que las tengo que decir rápidas, espero que puedan por lo menos recordar la idea general. Es que nosotros podemos confiar en el Nuevo Testamento como un libro especial. Voy a referirme a ellos, especialmente a los evangelios, como si fueran un libro para simplificar el argumento. Nosotros podemos acercarnos a ese libro como un libro especial y creíble. Porque claro, lo que sabemos de Jesús principalmente, no únicamente viene de los evangelios. Así que es importante saber que esos documentos son dignos de confianza. Lo son. Y hay 3 clases de argumento, lo puedes dejar ahí un momento. 3 áreas en las cuales el Nuevo Testamento es absolutamente confiable. El primero de ellos es lo que llamaríamos la fiabilidad literaria. Entre otras cosas, los evangelios son un género particular de biografía, por eso le dan tanta importancia a la parte final de la vida de Jesús y no al principio. Aunque a nosotros nos gustaría saber cómo se sintió María al cambiarle el pañal a Jesús, no nos dicen nada sobre eso, pero sí nos hablan. Una tercera parte de los evangelios se ocupa en esa semana última de Jesús, por razones obvias. Y eso es cónsono con el tipo de biografía antigua. Segundo, los evangelios se escriben bien temprano, antes de que pueda entrar la corrupción oral. Tercero, no es una historia inventada, es una historia que demuestra claramente que no fue inventada, porque en una historia donde el que va a ser el héroe de la historia, Pedro, es demostrado o es presentado tan solo unos capítulos antes como un cobarde, a quien el mismo Jesús le dice Satanás. Eso como que no suena a una historia inventada, no suena a una historia inventada el hecho de que Jesús, dicen los evangelios y nosotros creemos, haya nacido de una virgen. Virgen, Por eso es que a Jesús a veces le llamaban bastardo, diciéndole el hijo de María. Eso era un insulto, ¿no? El hijo de María. Hay algo oscuro en el nacimiento de Jesús, así lo veían ellos. Pero también tenemos la fiabilidad documental, el hecho de que hay una cantidad impresionante de documentos relacionados a y que contienen los evangelios, el Nuevo Testamento, son muy antiguos y son de alta calidad. Y esto es importante porque nadie cuestiona que Platón escribe la República, a pesar de que nosotros tenemos, unas menos de 10 copias de la República, y la copia más temprana probablemente es de 5 siglos después de que Platón muriera. Nadie cuestiona eso. Claro, yo sé que Platón no dijo yo soy Dios, pero eso es otra historia. En el caso de los evangelios tenemos miles de documentos, miles de manuscritos, muchos de ellos muy cercanos al comienzo de la vida de la iglesia, muy cercanos a los eventos, escritos por testigos oculares y con una calidad alta en los documentos. La confiabilidad o la fiabilidad histórica, como dije, fue escrito por testigos oculares, testigos creíbles que dieron su vida por lo que escribieron. O sea, no es lo mismo hacer una historia y luego retractarte cuando la cosa se pone difícil. No, si eso no fue lo que yo quise decir. De esos 11 después del suicidio de Judas, 10 de ellos mueren mártires. Solo uno muere muerte natural, creemos, pero muere exiliado. Esta gente supo morir por lo que escribieron, por lo que dieron testimonio, estaban seguros. Eran testigos confiables. Se escriben temprano, como dije. Hay exactitud histórica en su narración. El evangelista Lucas es considerado uno de los mejores historiadores de la antigüedad.
Antes se burlaban de algunas partes del libro de los Hechos, por ejemplo, creo que es en Tesalónica, donde Lucas menciona una serie de términos refiriéndose a los oficiales de la ciudad. Pero según se van haciendo descubrimientos arqueológicos, se descubre que Lucas tenía razón. Y lo mismo con ese capítulo tan interesante del naufragio de Pablo, una cantidad de términos náuticos impresionantes que son los de la época. Se reconoce a Lucas como un buen historiador. El carácter de los autores eran gente íntegra que no van a tratar mentir. Y por supuesto está la comprobación arqueológica. Vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Como dice el título de un libro, se demuestra que y la Biblia tenía razón. Un ejemplo que les quiero dejar es el de los hititas. Los hititas son mencionados varias veces en la Biblia. Y se mencionan como una cultura más o menos adelantada. Pero hasta hace, no sé si fueron 100 años o menos, los hititas eran desconocidos en el mundo de la arqueología. Y se decía, por supuesto, que era un invento de la Biblia, hasta que se descubre que sí existían los hititas, que sí eran una civilización organizada. Y hoy puedes ir a Turquía al Museo de la Cultura Hitita. Cuando el desarrollo de la arqueología continúa, lo que hace es verificar la veracidad de la palabra de Dios. Próxima. ¿Y qué de Jesús, el Hijo de Dios? Siguiente. Sin lugar a dudas, Jesús es una persona que no pasa de moda. Aún los medios seculares le prestan atención. Innumerables películas se han hecho de él, canciones, representaciones, pinturas. Los grandes pintores occidentales siempre tenían que hacer un cuadro de la crucifixión y algunos de ellos son obras simplemente maestras. Porque hay algo en la persona de Jesús, no solo en la religión cristiana, en la persona de Jesús que llama la atención. Y ahorita veremos por qué. De hecho, ahorita no, ahora mismo. Sí, para ustedes ahorita es ahora, ¿verdad? En este momento. Pues ahorita mismo. La vida de Jesús es una vida especial. Es tal y como la narran los evangelios, es obvio que hay algo especial en este hombre, llamémosle hombre, que tiene que ser explicado. Tenemos que saber por qué este hombre hizo lo que hizo, dijo lo que dijo. Segundo, la manera en que enseñó. Gandhi vivía enamorado del Sermón del Monte. Las enseñanzas de Jesús, las parábolas, han quedado en la historia. Algunas de ellas son dichos que todo el mundo conoce. Mira, está como el hijo pródigo. Nadie tiene que explicar eso. Lloró como una Magdalena. Nadie tiene que explicar eso. Son las historias de los evangelios, son las enseñanzas de Jesús. Pero donde la cosa se pone interesante y hasta conflictiva es cuando Jesús habla de sí mismo. Porque hasta ese momento nosotros podemos pensar y decir, no, Jesús fue un buen maestro, Jesús fue el fundador de una buena religión, Jesús fue, y podemos decir mil cosas buenas sobre él, porque definitivamente las fue. El problema es que Jesús dijo cosas de él, de sí mismo, que son extrañas a menos que no estuviera de acuerdo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Le gustaba decir, yo soy. Y eso en la mente hebrea y dicho en arameo, eso sonaba casi a herejía, ¿no? Recordaba el yo soy y el que soy de Éxodo capítulo 6, cuando Dios se revela a Moisés. Cuando Jesús acepta adoración de sus discípulos. Y otras, muchas. Cuando se compara al Hijo del Hombre, se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Jesús está diciendo, yo no soy un hombre cualquiera. De hecho, está diciendo, yo soy Dios. Ahora, para que entiendas la magnitud de esto, aquellos de ustedes que tienen hermanos, imagínense que tu hermano estudia contigo en la escuela y un día tú llegas y tus compañeros te reciben, ¿tú sabías que tu hermano dice que él es Dios? Vas a decir, hermano, yo no tengo hermanos. Lo vas a negar inmediatamente porque piensas que se le voló un plomo de los circuitos cerebrales. Pero Jesús lo dijo de sí mismo. Y por supuesto está la muerte y resurrección de Jesús. Tristemente no voy a poder hablar de la resurrección, el tiempo avanza, pero quiero que sepan por lo menos esto. La resurrección de Jesús, estudiada desde el punto de vista histórico, ha sido suficiente para que personas no amigas del Evangelio o no creyentes vengan a la fe. Entre ellos les menciono... Está George B. Wallace. Ustedes conocen la película y la obra, el libro Ben-Hur o Ben-Hur. Ben-Hur, ¿saben de qué hablo?
Bueno, los padres de ustedes seguro recuerdan la película, porque no es nueva. Esta historia la escribe un hombre que se da la tarea de investigar en todas las bibliotecas importantes de Europa para demostrar que el evangelio es una tontería. Terminó convertido y escribiendo Ben-Hur. Frank Morrison, un abogado y periodista inglés, pertenecía a la iglesia anglicana y cada vez que recitaban el credo, él lo recitaba hasta que decían y murió y resucitó. Él se quedaba callado en la parte de resucitó. Porque no era en realidad creyente y no creía que eso podía ser cierto, hasta que se puso a estudiarlo y terminó escribiendo un libro que se llama ¿Quién movió la piedra?, que quizás ustedes han visto. Y el primer capítulo de ese libro se llama El libro que rehusó ser escrito. Y ahí da su testimonio de cómo él viene a los pies de Jesús estudiando la resurrección. Tal es la contundencia de ese evento cuando se analiza de manera imparcial. Ahora, denme un minuto en lo que yo logro adelantar todo lo que tiene que ver con la resurrección, que no podemos tocar. Bien, dale para adelante sin temor ninguno, que Jesús nos ve. Muy bien, perfecto, qué puntería, hermano. La próxima. Ya habíamos visto este texto donde la palabra de Dios nos dice, se supone que la diferencia que observan en nosotros sea suficiente motivación para que pregunten la razón de la fe que hay en ustedes. ¿Bien? Y lo que nos tenemos que preguntar entonces es si nosotros hemos sido fieles a ese llamado. Cuando Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Hemos sido tan distinguibles en la sociedad como para que eso sea cierto de nosotros. De hecho, lo es. Es que nosotros dañamos ese sabor de la sal y opacamos esa luz. Próxima. Cada uno de esos testigos de Dios que es contestado por cada uno de estos argumentos, tiene cada uno de ellos una buenísima contestación. No se olviden de eso. Aunque no recuerden nada más, recuerden, para mis preguntas y para tus preguntas hay contestación. Lo que tenemos que hacer es conseguirlas. Y nuevamente me dan un minutito para adelantar esto un poco. Sí, pásala por favor otra vez, a ver. Otra. Bien, porque quiero que vean en pantalla, no sé si la pueden ver, distinguir, la dirección de una página web que se llama Mente Abierta. Mente Abierta yo la comencé hace ya creo que 12 años. Yo no la estoy llevando en este momento y sé que no se está actualizando regularmente. La he pasado a un grupo de jóvenes que están en el proceso de actualizarla. Pero ahí pueden encontrar mucha información sobre todas estas cosas que yo les he dicho. www 3 veces menteabierta así seguido.es y ahí encontrarán información. Bien, Adrián o quien sea que está responsable, ¿cuánto tiempo más puedo torturar a estos muchachos? ¿Quién me dice? Si no me dicen, yo sigo. Sí, así me hizo Adrián. No sé si eso significa acá vete o continúa. Ok. La última parte, esta es más breve y quizás la más importante de todas. Tú y yo como testigos de Dios. Yo quiero ayudarte a que tú entiendas, aunque no entiendas los detalles de lo que voy a decir, o no puedas recordarlos porque nadie podría, porque es mucha información. Yo quiero que tú sepas y salgas de aquí convencido o convencida de lo que tú tienes. Y que tu amigo no creyente, ateo, rabioso, agnóstico, no tiene. No para echárselo en cara de manera mala, sino para que tú te afirmes en lo que tienes. Porque a veces, bajo la presión, especialmente en el mundo académico, a veces también en el mundo laboral y en el mundo de la ciencia, definitivamente, uno siente una presión tal que termina cuestionando si de verdad esto es así. Lo que tú tienes, ellos no lo tienen. Y darían la vida por tenerlo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque desde el punto de vista filosófico, la próxima, lo que es la fe cristiana, ese mismo, presenta un modelo filosófico coherente y aunque yo sé que muchas personas debatirían esto, yo creo, aunque yo no soy una autoridad en filosofía, pero habiendo leído y lo que se escribe y los teólogos cristianos que están escribiendo muchísimo en estos días, están convencidos, es el mejor modelo que explica
y se ajusta a la realidad. Incluso la explicación difícil de por qué existe el sufrimiento en un mundo creado por un Dios bueno. Segundo, es un referente moral. Nosotros sabemos lo que hacemos y lo que no y por qué. Los cristianos no es que vivimos bajo un código penal de que si mentimos, un rayo vendrá del cielo y nos quemará y nos vamos a sancochar en las pailas del infierno por toda la eternidad. No mentimos porque sabemos que el carácter de Dios es un carácter de santidad que nosotros queremos imitar. Y no mentimos porque amamos a nuestro Dios. Vivimos enamorados de nuestro Señor Jesucristo y queremos hacer lo que Él le agrada, como cualquier chico lo haría por su chica o viceversa. Así que nos da un norte moral, un punto a partir del cual comparar y decidir con las preguntas difíciles de la vida, como las que se plantearon hace 2 días en aquel famoso sketch. Tercero, es una contestación existencial. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué significo yo? ¿Para dónde yo voy? ¿Por qué existe la vida? ¿Por qué yo nací? Y 1000 otras preguntas como esa que especialmente se hacen muy relevantes en los momentos difíciles de la vida y también en algunas etapas particulares del desarrollo humano, entiéndase la juventud. Pero frente a gente como Sartre y Camus sobre este existencialismo, ¿no? La contestación la encontramos en Jesús. Frente a Nietzsche con su Dios está muerto, la contestación la encontramos en Jesús. Frente al posmodernismo con toda esta desconstrucción y sus ideas, la contestación está en Jesús. El sentido de la vida misma y la famosa metanarrativa, la mejor de todas, la encontramos en la fe cristiana, la encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Además de eso, hay una base histórica, la próxima. El Nuevo Testamento, la persona de Jesús, la resurrección de Cristo, son un ancla para la fe. Alguien va a decir, José, la fe es fe y la fe no depende de estas cosas. No depende de estas cosas, pero Dios nos hizo seres pensantes. Y pues la cabeza se debe usar para algo más que tener pelo, los que todavía tenemos, o para llevar un sombrero. Y Dios lo sabe y a Dios le gusta, porque así nos hizo. Y una cosa es poderle decir a una persona, yo creo porque sí, y otra cosa es, yo creo porque sí, pero además tengo estas evidencias que te pueden ayudar a quitar todos esos tropiezos en tu camino hacia la fe. La fe cristiana, repito, es una fe histórica, con una base histórica, lo sabemos por el Nuevo Testamento, la persona de Jesús y la resurrección de Jesucristo. Pero además, próximo, y esto no debe costar ningún problema en este mundo casi posmoderno ya, tú tienes una experiencia personal. Las experiencias personales no se discuten en el posmodernismo. Eso es de las cosas buenas que hay. Y tú puedes acudir a eso, a lo que tú has conocido de Cristo, al impacto de Jesucristo en tu vida, de lo que Él ha hecho, de cómo te ha cambiado y de lo que ha significado para ti. En mi caso, yo recuerdo 17 añitos, jovencito. Me acuerdo a los 16, a los 17 me convertí. Me acuerdo a los 16 regresando de una fiesta, 16 años. Vengo de una fiesta, era tarde en la noche, vengo caminando, vengo con mi saco o chaqueta, como le digamos, puesta sobre el hombro, así estilo, ustedes saben, artista de cine. Y a los 16 años yo me estoy preguntando, acabando de salir de una fiesta en la que me he divertido muchísimo, ¿es esto todo? 16 años. Todos tenemos esas preguntas. ¿Es esto todo? ¿Es esto todo lo que es la vida? ¿Uno vive para estos ratitos? La fe en Jesucristo y un encuentro personal con Jesucristo contesta eso de la manera más definitiva. El primer cambio que yo noté de manera inmediata en mi vida, significativo, profundo, fue ese. Cuando yo me convertí a Cristo, ya mi vida tenía una dirección. Yo sé que la Biblia no habla mucho de eso, pero es un efecto que hemos notado a los que hemos seguido a Jesús. Hay un sentido, hay una orientación, una experiencia personal. Por lo tanto, levanta tu cabeza porque Cristo vive. Alimenta tu cabeza. Prepárate para contestar las preguntas y usa tu cabeza. Defiende. Todos tenemos esa responsabilidad. La próxima y la próxima. No, borra eso. Para eso. No, por favor. Atrás. Es un error mío. No deben estar esas ahí. Mejor para ahí. Es que había unas fotos en paños menores y yo si no quiero. No, es que tengo unas fotos que decidí no enseñarles.
Ya casi termino. En Filipenses capítulo 2, versos 12 al 16, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto no significa que los cristianos andamos con miedo de condenarnos. Si te lo explicaron así, lo siento. Y si tu pastor lo cree diferente, yo me voy el lunes, arréglatelas con él, como puedas. Pero lo que este verso quiere decir es que nuestra salvación tiene que notarse. Esta frase lo que significa es que en tu caminar se te note que eres cristiano. Verso 14 de Filipenses 2. Hacedlo todo sin murmuraciones y contiendas. Las relaciones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación torcida y perversa, en la cual vosotros resplandecéis como luminares en el mundo. Esa es tu responsabilidad, esa es tu misión. Y hazlo donde quiera vayas, en el nombre de Jesús, porque Jesús está contigo y vale la pena seguir a Jesucristo. No hay código moral, no hay religión bajo el cielo que sea mejor que caminar con Jesús. Nunca se te olvide eso. Ahora, nuestra vida importa, cómo vivimos importa. La próxima, yo no sé si podrás llegar hasta donde yo estoy. Esta gente de atrás, gracias, son magos, son fantásticos. Gandhi, le preguntan sobre la fe cristiana y dice lo siguiente, la figura de Cristo me agrada, lo que no soporto es a los cristianos. Y el famoso Nietzsche dijo, para que yo aprendiese a creer en su Redentor tendrían que cantarme mejores canciones y sus discípulos tendrían que parecerme más redimidos. Testimonio, la vida, cómo vivimos como creyentes, cómo vivimos entre nosotros, cómo vivimos como iglesia, cómo nos involucramos en la sociedad. Todo eso es predicación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay alguna diferencia? Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, tenemos que distinguirnos. En otro lugar dice, en esto sabrán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. En otro lugar, como ya hemos leído, el apóstol Pablo habla de que somos lumbreras en el mundo. Y en Efesios 3:10, uno de los pasajes más poderosos en este sentido, dice que nosotros, la iglesia existe para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Todo eso es cierto si vivimos acorde a las enseñanzas de nuestro Maestro. Y de esa manera podemos ser testigos de Dios. Así que nuestro mayor desafío en última instancia, no es defender el Evangelio, es vivirlo, que se nos note para la gloria de nuestro Señor. Porque sin ejemplo no hay argumento, sin demostración no hay predicación, sin testimonio de vida no hay testimonio de la vida. El cambio se tiene que notar en nosotros para que nosotros tengamos la autoridad de proclamar la vida maravillosa que hay en nuestro Señor Jesucristo. Y para aquellos de ustedes que se pusieron ansiosos, la pongo de nuevo. Termino. Hay una frase puertorriqueña, yo no sé si aquí existe, que uno dice, yo quisiera metérmele por dentro. No sé si existe algo equivalente. Es cuando uno tiene algo claro, lo ha vivido, claro, en mi caso, por 40 años, y yo sé las dudas que uno tiene como joven, las veces que uno está cavilando un poco, ¿será este o no será el camino? Y la atracción del mundo y de las pasiones y todo lo demás. Y yo, permítame decir en puertorriqueño, yo quisiera metérmeles por dentro para que ustedes vieran lo bueno que es vivir con Cristo. Ustedes no tienen idea, yo sé que ustedes han experimentado y saben, pero 40 años después poder decir lo mismo. Poder decir, vale la pena seguir a Jesucristo. Si tuviera que empezar de nuevo, lo haría de nuevo de la mano del Señor. Mi vida, que no ha sido necesariamente fácil, ha tenido los contratiempos que puede tener cualquier vida, es una vida centrada en la persona de Jesús, que sabe su norte, que sabe para qué vive, que sabe para qué existe. El mayor placer de mi vida ha sido servir a Jesucristo. No hay nada mejor que eso sobre la faz de la tierra. Y no permitas que dudas te aparten de ese camino, porque recuerda, para cada una de tus dudas hay una respuesta. Que el Señor te use dando testimonio de Él, con valentía, para la gloria de su nombre. Que Dios le bendiga.